Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra serie Burning with Intelligence. Hoy estaremos hablando sobre nuestro nuevo software del calculador de emisiones, una versión más actualizada y mucho más fácil e intuitiva de usar. Como podéis ver en pantalla, nuestro nuevo software, el calculador de emisiones 2020, incluye ciertas mejoras visuales, pero quizá el aspecto más importante de este nuevo software sea la inclusión en la misma pantalla de todo lo relacionado con los datos existentes de la caldera, todo lo relacionado con los datos proyectados de dicha caldera, así como esos ahorros de emisiones y de combustibles esperados a la realización de este proyecto. Como veis en pantalla, esta nueva versión del software incluye exactamente las mismas 8 secciones que incluía la versión anterior, más las 2 relacionadas con el ahorro de emisiones y el ahorro de combustible. En la primera sección sería donde deberíamos incluir todos los detalles relacionados con el sitio o la fábrica a la cual le vamos a realizar nuestro estudio de ahorro de emisiones. En nuestro caso, o para este ejemplo, tenemos a nuestro compañero Declan en uno de los hospitales del centro de Londres. Por tanto, escribimos como nombre de la empresa NHS Hospital, que sería el nombre de dicho hospital. Nombre del sitio, en este caso sería lo relacionado a en qué lugar de ese edificio, en qué lugar de esa planta se encontraría la caldera donde vamos a realizar el estudio. En nuestro caso sería Sala de Calderas 1. Nombre del ingeniero, pues yo mismo, Guillermo Ceba, y detalles de contacto, pues mi dirección de correo. La segunda sección sería la relacionada con las condiciones ambientales. Una primera selección referente a las unidades o al sistema de unidades que vamos a usar. En nuestro caso vamos a usar unidades en sistema métrico, sistema internacional. Temperatura, vamos a definir la temperatura ambiente o en la que la caldera se desempeñaría normalmente, esa temperatura ambiente como 25 grados centígrados, y debemos definir también la presión. En la versión anterior del software, esa presión siempre se refería a diferencias en cuanto o relacionada con la presión atmosférica. En este caso, en este nuevo software, sería presión absoluta. En la sección 3 de nuestro estudio sería la relacionada con la selección del combustible. En nuestro caso, vamos a trabajar con gas natural de Birmingham en Alabama, con esas condiciones del gas natural que tiene el que se produce en Birmingham en Alabama, en Estados Unidos. Pero de igual manera, podríamos elegir cualquier otro tipo de gas natural, podríamos elegir cualquier otro tipo de gas como butano, propano o cualquier tipo de combustible líquido. De igual forma, si tuviésemos algún tipo de biogás o algún otro tipo de combustible en el cual sus características fuesen distintas de las preseleccionadas aquí, siempre podíamos proceder a incluir un nuevo gas simplemente pulsando en detalles y incluyendo todas esas nuevas características de ese nuevo gas o combustible líquido. La sección 4 de nuestro estudio sería la que hemos denominado como detalles del quemador. En ella sería la sección en la cual le decimos al software la cantidad de consumo de combustible, así como el precio relacionado a dicho consumo. En nuestro caso, le establecemos, por ejemplo, un consumo total de 5.775 metros cúbicos al día y un costo de ese gas natural de $0,1413 por metro cúbico. De igual manera, si nuestra unidad monetaria en nuestro país fuese distinta, simplemente pulsando sobre ese espacio podemos teclear cualquier símbolo y pulsando intro automáticamente en los ahorros finales nos aparecería nuestro símbolo o nuestra moneda local, ¿no? De igual manera, si en nuestro país el símbolo se escribiese detrás del valor de la cifra en sí, simplemente activando esta casilla, el valor de ahorro final aparecería justo después del número. La sección 5 de nuestro estudio de ahorro de emisiones sería la relacionada con todos los datos existentes en la caldera sobre la cual vamos a realizar dicho estudio. Estos datos bien pueden ser suministrados por el cliente final o, en nuestro caso, vamos a usar a nuestro compañero Declan, que se encuentra como hemos comentado antes, en uno de los hospitales del centro de Londres. Sí, le paso la conexión a Declan para que nos suministre dichos datos. Okay, so the boiler runs off natural gas. I'm going to take some readings now from the test point in the rear stack.
Hey guys, readings are as followed. So, at high fire, we were 6% O2. Mid fire, we were 7% O2. And low fire, 8% O2. Across the firing range, the CO was 80 ppm and the NO was 50 ppm. So real good savings to be made here. It'd be really interesting to see what our emissions calculator has to say. Over to you guys. Perfecto, Declan, muchísimas gracias. Pasemos entonces pues a introducir dichos datos en nuestro software. Los primeros serían los datos relacionados al tanto por ciento de uso o tanto por ciento del tiempo que pasamos quemando a baja llama, a media llama o a alta llama. Recordad que siempre ese porcentaje total debe sumar 100%, si no el software nos daría un aviso. El siguiente dato a implementar sería nuestro exceso de oxígeno en salida en chimenea. En nuestro caso, como bien nos ha contado Declan, tendríamos 8% a baja llama, 7% a media llama y a alta llama 6%. Para todo el rango de llama, nuestra concentración de monóxido de carbono, de CO, sería de 80 ppm y para el NO de 50 ppm. La sección 6 de nuestro estudio sería la relacionada con los detalles de la chimenea existente en nuestra caldera. En nuestro caso seleccionamos que es chimenea de geometría circular y que tiene 1 metro de diámetro, y el software automáticamente nos calcularía la velocidad de salida de esos gases por esa chimenea. Pero bien, entendemos que esta opción no es siempre viable debido a la dificultad de acceder a la chimenea, o a veces que no sabemos cómo de grande es el espesor de dicha chimenea, por lo que esta opción, como bien dice aquí el software, se mantiene como opcional. Si no se rellena no pasa nada, no tiene ningún tipo de efecto sobre los ahorros finales de emisiones. La sección 7 de nuestro estudio sería la relacionada con todos esos datos esperados o proyectados de mejora que tendríamos después de realizar el proyecto de inclusión de nuestros sistemas de control autoflame. Lógicamente también dependería de si el proyecto incluye cambio de quemador o no incluye cambio de quemador. En nuestro caso no vamos a suponer cambio de quemador, vamos a suponer que mantenemos el quemador existente y que vamos a trabajar sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, relacionado con los datos anteriores, solo por el hecho de incluir el sistema de control autoflame y basado en todo el material técnico que disponemos de dicho quemador, podemos suponer que vamos a conseguir reducir la concentración de gases de salida de oxígeno a 6% trabajando en baja llama, 5% trabajando en media llama y 5% de nuevo también trabajando a alta llama. Para la concentración de monóxido de carbono vamos a suponer una mejora desde 80 ppm hasta 60 ppm y vamos a conservar el valor de la concentración de NO a 50 ppm. Ahora, si pulsamos en análisis, se nos abre en pantalla una relación o una comparativa entre todos los datos existentes que hemos introducido en el software, así como toda esa proyección de datos esperados tras la inclusión del sistema de control autoflame. De igual forma se ofrece una comparativa de ciertos valores que incluye, por ejemplo, eficiencia, total de calor de entrada al quemador, potencia calorífica útil neta y así como también datos del flujo de combustible. La sección número 8 sería simplemente por si el proyecto de mejora también incluyese un cambio de chimenea. Si la chimenea se mantiene completamente idéntica, se mantendría esta casilla pulsada y el sistema pues simplemente tuviera en cuenta los valores que hemos incluido en la sección número 6. La última parte de todo nuestro estudio, y yo creo que la más interesante de todas, sería ya por fin establecer valores finales tanto de ahorros de emisiones como ahorros de combustibles. Para hacerlo de una forma más general hemos establecido en un periodo anual, pero de igual forma se podría elegir por hora, por día o por mes, y todos estos valores finales son como resultado del análisis previo que hemos hecho durante todo este ejemplo. En nuestro caso, bueno, para este ejemplo, un ahorro de emisiones del 16,36%, de los cuales se desglosa para cada uno de los gases y se dan figuras o valores en flujo másico, flujo volumétrico o incluso en tanto por ciento en volumen. Lo relacionado al ahorro de combustible, un 6,41% en ahorro de combustible, lo que se traduce en un volumen total anual de 135.135 metros cúbicos y lo que realmente creo que al final al cliente le va a importar, un total de ahorro de 19.094,62 dólares al año.
La sección de ahorro de emisiones y de combustibles también tiene asociada en la parte inferior derecha una sección para ahorros adicionales, en la cual, igual que teníamos en la versión anterior del software, incluimos ahorros derivados del uso del controlador, el que sería como el MK8 o el mini MK8, y los ahorros derivados del uso del EGA, el analizador de gases de salida. De igual forma, podríamos incluir ahorros derivados del control del nivel de agua, de la purga de fondo, la purga de superficie. En nuestro caso, vamos a mantenernos para este ejemplo solo con el uso del controlador y el uso del EGA, en los que hemos establecido un 2% relacionado del EGA, y con el controlador hemos jugado un poco sobre seguro y hemos establecido solo un ahorro del 3%. Una vez que hemos completado todos los datos relacionados con nuestra caldera existente, los datos de proyección tras la inclusión del sistema de control autoflame, y tenemos datos finales tanto de ahorro de emisiones como de ahorro de combustibles, estamos en disposición de generar un informe final de 9 páginas que bien podemos usar para documentación interna o bien se le puede presentar a ese cliente final como propuesta de proyecto. Para ello, simplemente vamos a Archivo, Imprimir, muy importante, imprimirlo en PDF, presionamos OK, nombramos el archivo, en nuestro caso, reporte NHS Hospital. Recordad que estamos haciendo un ejemplo sobre uno de los hospitales del centro de Londres, de las calderas que tienen allí instaladas, y simplemente pulsamos guardar. Y automáticamente nuestro archivo, nuestro PDF de 9 páginas se generará. Una vez que hemos guardado el PDF, lo abrimos y ya estaremos en disposición de analizar nuestro informe de 9 páginas. La primera de ellas sería algo así como la portada, donde tendríamos el título y datos sobre la empresa donde estamos realizando dicho estudio, en este caso NHS Hospital, sitio, como ya hemos mencionado antes, sala de calderas número 1, el ingeniero, yo, Guillermo Ceba, y la fecha 30 de septiembre de 2020. La siguiente página nos daría una información simplemente paso a paso del procedimiento a seguir para realizar dicho informe. La segunda sería simplemente una especie de justificación de dónde cada uno de esos cálculos vienen y derivan. La tercera página sería la relacionada con fórmulas y constantes termodinámicas usadas durante todo el cálculo del dicho informe. La siguiente sería todo relacionado con los datos de nuestra instalación existente, aquella primera sección número 5 que vimos y que DECLA nos facilitó dichos datos. La sección aquí número 3 sería la relacionada con la número 7 de nuestro estudio, y así esa proyección de datos. Y la verdaderamente interesante sería el disponer de todos los datos de ahorro de forma desglosada y visualmente disponibles. Y finalmente, todos esos datos finales de ahorros dispuestos visualmente en forma gráfica, en la que se establece una comparación entre emisiones nocivas, emisiones no nocivas, eficiencia y coste de combustible. Otra de las funciones importantes que este nuevo software de calculador de emisiones 2020 incluye sería la opción de poder calcular el retorno de inversión que el cliente tendría una vez este proyecto de mejora se llevase a cabo. Para ello simplemente pulsamos en herramientas, cálculo de retorno de inversión, ponemos un nombre cualquiera, pulsamos sobre el costo del proyecto que vamos a establecer en unos $15.000. El software nos daría datos de ahorro de energía anuales, todo ese volumen total de ahorro en consumo de gas natural, qué valor total en monetario ahorraríamos de ese consumo del combustible. Vamos a establecerle un periodo de amortización, un cálculo de periodo de amortización para 10 años, por lo que nuestros ahorros totales en periodo de 10 años sería simplemente este valor multiplicado por 10, 190.946, y el software nos daría un periodo de amortización, un periodo de recuperación de ese retorno de inversión de 0.786 años. Eso quiere decir apenas 0,8 años. De igual forma, todo aparecería graficado para poder presentarle esa información extra también al cliente, de tal forma que durante el primer año el flujo de caja sería negativo, porque lógicamente sería cuando haríamos esa inversión, y a partir de ahí, en primer año, ya tendríamos un flujo de caja positivo y así iría incrementando año tras año. De igual forma,
este reporte se puede imprimir y, como he dicho, adjuntarlo con el reporte anterior que obtuvimos del calculador de emisiones. La última de las opciones de las que me gustaría hablaros sería simplemente el poder obtener cada una de las gráficas que hemos visto incluidas en el reporte de 9 páginas, pues obtenerlas de manera individual simplemente pulsando en gráficos y seleccionando cada una de ellas. Y esto habría sido todo sobre nuestro nuevo software de calculador de emisiones 2020. Si tuvierais algún otro tipo de pregunta extra, no dudéis en hacérmela llegar. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.